Bueno, estamos en el libro de Éxodo y quiero celebrar especialmente esta iniciativa que tuvieron los pastores y ancianos de la iglesia en cuanto a recorrer un libro de la Biblia cada semana, como acaba de explicar el pastor Efraín, y me parece como extraordinario eso. Y si usted se pone la meta de leer ese libro cada semana, casi que terminará el año leyendo toda la Biblia en un año, que debe ser una meta que los cristianos tenemos cada año, de leer toda la Biblia en un año, y así cada año. Pero si no lo hace en un año, pues que en dos o algo así. Pero creo que la aspiración de un creyente debe ser que todo el consejo de Dios pase por su corazón. Es como si hubiera un buffet inmenso y usted dijera, bueno, no puedo almorzarme todo esto hoy, pero ¿qué tal si hoy como acá y mañana después el siguiente plato y el siguiente plato, y sabiendo que viene de un restaurante exquisito, el mejor, y que va a alimentar tu alma? Entonces no dejes que haya un lugar de la Escritura que no haya tocado tu corazón, por lo menos una vez cada 2, 3 años. De hecho, eso es una característica de una iglesia saludable. Porque las iglesias o los predicadores que no son saludables tienen un circulito de ideas y las repiten y vuelven y las repiten y entusiasman a la gente con ese mismo argumentico y con esa misma vueltecita. Y tú puedes saber cuando estás en una iglesia saludable, cuando sus pastores están comprometidos a darte todo el consejo de Dios, todo el alimento que hay en la palabra, porque toda la escritura es útil y es inspirada por Dios para que seamos entrenados en la piedad. Entonces, bueno, estoy muy feliz por eso y doy gracias al Señor. Antes de leer el pasaje que vamos a compartir hoy, que es Éxodo 20, y ustedes pueden ir ya allí a Éxodo capítulo 20, leeremos del verso 1 hasta el verso número 17. Que está ahí el tema de los 10 mandamientos y cuando los pastores me dijeron, bueno, debes predicar el 18 de enero y vamos a tener estos textos en los devocionales, por favor, no escojas uno de los devocionales, me dijo el pastor Cristian, no escoja uno de los devocionales, sino otro texto. Pensé, no deberíamos pasar el libro de Éxodo sin poner una atención especial como creyentes en el capítulo 20, que es donde reposan los 10 mandamientos. También está en el libro de Deuteronomio, la misma lista, pero particularmente en el libro de Éxodo. Entonces, desde ese momento, el Señor puso en mi corazón. Y debo también decir que como algo inusual, voy a hacer una predicación que prediqué aquí mismo hace 3 años. Entonces, los que no estaban aquí hace 3 años van a decir, oh, no había escuchado a Diego predicar de esto, pero los que estaban aquí hace 3 años van a decir, ay, yo ya me sé esa predicación de memoria. Espero. Y entonces, cuando estaba orando, porque no fue porque me llamaron anoche, yo sé que debería predicar el 18 de enero desde el año pasado, que estaba la programación. Pero cuando el Señor puso eso en mi corazón es porque poder saber cuál es la relación entre la ley y el evangelio es algo crucial para un cristiano. No solo para que compruebes si eres verdadero hijo de Dios o hija de Dios, sino también para que distingas si te están llevando por los senderos de un hijo de Dios o no. Y casi que uno diría, si tú quieres saber si es un predicador fiel a la palabra, si es una iglesia fiel a la palabra de Dios, hazle a ese pastor, hazle a esa iglesia esa pregunta. ¿Cuál es la relación entre la ley de Dios y el evangelio? Eso es una piedra de toque fundamental y me parece que es necesario repetirlo a la congregación. Por supuesto, habrá algunas cosas diferentes hoy, pero si ustedes van, y de hecho para reconocer ese hecho, puse el mismo título a la predicación. Y por eso notan que la predicación dice, una pregunta, ¿por qué necesitamos obedecer la ley de Dios? Y puse, bueno, ahí no lo pusieron, pero creo que ayer en la publicidad se salió 2.
como para que supieran. Esto se ha dicho, por lo menos en una exposición bíblica, 2 veces. Después, y perdonen la introducción tan larga, pero quiero hacer una dinámica rápidamente con ustedes. Los 10 mandamientos. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Conoces los 10 mandamientos de memoria? Ahora les voy a dar una pista para que no se sientan tan mal. Son 17 versos, pero generalmente en la historia de la iglesia los hemos puesto como en una especie de resumen, ¿cierto? O sea que aunque el primero y segundo pueden ser más largos y el cuarto es muy largo, pues básicamente decimos la idea principal. Cuando los escribimos, a veces en casa para que nuestros niños los memoricen, aquí en la iglesia, no sé si todavía había un cuadro que recordaba allí en la escuela del Rey Junior los 10 mandamientos. Entonces no te estoy pidiendo que recites los 17 versos, pero sí por lo menos que puedas mencionar los 10 mandamientos de memoria, ¿cierto? ¿Están listos para la tarea? Sí, pensaban que venían era a sentarse a escuchar y no sabían que venían a un examen de los 10 mandamientos. Entonces, con la persona a tu lado, traten de recordarlos, ¿ok? Y ahí se ayudan. El que primero arranque, arranca con el primero. ¿Cuál es el primero? No, señor. Ese es el resumen de los 4 primeros. ¿Cuál es el primero? No tendrás otros dioses delante de mí o dioses ajenos delante de mí. Pero está bien, está bien. Lo que respondieron es el resumen de los 4 primeros, como verán. Entonces, ahí. Ay, no me acuerdo el segundo. El segundo es, no diezmarás. No, no es eso. No, entonces el otro le corrige, no, el segundo. Bueno, yo sé que van a pastelear. Está bien pastelear, pero si pueden hacerlo sin pastelear sería chévere, ¿no? Y chequean para que pongan allí, ¿cierto? Muy bien, entonces háganlo con la persona del lado. Recuerden los 10 mandamientos con la persona que está a tu lado. ¿Ok? Ahí, se unen ahí. Y no tengan pena de decir, ay, la verdad no me acuerdo sino de no matarás. Vale. El repaso también sirve para ampliar nuestro conocimiento. Si no lo saben en orden, el orden es importante, pero también ayudará a que corrijan el orden. Si no conoce la persona al lado, pues se presenta de una vez, ¿no? Bien, ahí. Los que están por ahí como muy solitos, les invito a mirar en la Biblia y traten de contar los 10, porque a veces, como está el texto más amplio, no sabe uno dónde es que pasa del 1 al 2 al 3, al 4 y así. Muy bien, estudiantes, muy bien, muy bien. No teman pastelear, no teman sacar la Biblia y leerlos. ¿Está bien? Estamos repasando los 10 mandamientos y lo estamos haciendo aquí en la congregación, recitándole uno al otro, corrigiendo el orden o te faltó este. Bien. No queremos pasar el libro de Éxodo sin leer este texto fundamental. Como nota curiosa, por ejemplo, los grandes catecismos cristianos de la historia, el catecismo que aquí repasamos, que fue el catecismo bautista, basado en la confesión de 1689, todos los catecismos históricos de las diferentes vertientes del cristianismo han considerado que deben instalarse en esas confesiones, en esos resúmenes doctrinales, los 10 mandamientos. Entonces todos los catecismos históricos tienen el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el credo apostólico. También como nota curiosa para los que están terminando allí y me prestan atención, es que la Iglesia Católica no tiene los mismos 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Eso para quienes están conociendo la palabra y quieren chequear un poquito las tradiciones de la religión popular, se darán cuenta que la Iglesia Católica divide el último en 2,
para saltarse el segundo. Y muy intencionalmente y astutamente se saltan el segundo. Bueno, notas curiosas. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien? ¿Chévere? ¿Chévere? ¿Bien? Ok. Y los que no tuvieron la oportunidad de compartir con alguien al lado, por favor no se sientan mal, pero sí rogarles que lo repasen, porque si tú estás aquí, aprovecha el tiempo al máximo para hablarle a tu alma y dejar que el Espíritu Santo te hable a tu alma también. Bueno, vamos a leer el texto y después vamos a orar. Entonces, dice Éxodo capítulo 20, verso 1, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primero. Verso 4 es el segundo. No te harás ningún ídolo. Ese es el segundo. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y miren el contraste, verso 6. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, que para nosotros es este día, el día que el Señor resucitó, el domingo. Verso 9, que amplía el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que ha sido una bendición para toda la humanidad. El fundamento del derecho y de la jurisprudencia occidental está basado en este texto. Gracias porque ha sido fuente de protección, de ánimo, de bendición para tu pueblo a lo largo de la historia. Háblanos al espíritu, al profundo de nuestra alma. Háblanos por dentro. No nos dejes cómodos en el pecado. Ten misericordia de nosotros. Incomódanos todo lo que sea necesario para saber que la vida en el espíritu es más vida que cualquier clase de vida. Que amar a Jesús es más grande que cualquier clase de amor. Que ser influidos por la palabra es felicidad más grande que cualquier otra clase de influencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, primero quiero mencionar dos peligros que hay en cuanto a la ley y que son dos tendencias con las que vamos a batallar los cristianos, pero que creo que son percibidas por aquellos que todavía no son cristianos. Y si usted todavía no ha entregado y rendido su vida a Cristo, le ayudará mucho a entender estas dos como peligros, como tendencias humanas que tenemos frente a la ley. La primera tendencia es menospreciar la ley como algo extraño e innecesario para el evangelio de la gracia.
Eso se llama en la historia el antinomianismo. Que chévere tener una espiritualidad sin ética, sin compromisos morales, sin exigencias, sin leyes, sin normas, algo así como una espiritualidad hippie. El segundo error y tendencia de nuestro corazón es a imponer la ley como un medio de salvación, como algo que orgullosamente tenían los fariseos de decir: si yo le cumplo a Dios, entonces yo tengo derecho a reclamarle a Dios. Ese es el fariseísmo legalista. Jesús trató con ambos posiciones, tratando de mostrar la grandeza de la ley de Dios, especialmente en un texto que también se estudió aquí y se predicó desde este púlpito el año pasado, que es el Sermón de la Montaña. Es justamente en el Sermón de la Montaña donde Jesús muestra la relación entre la ley y el Evangelio y lo indispensable que es la ley para conocer verdaderamente el Evangelio. Y por eso quiero citarle estas dos referencias que tal vez espero salgan en pantalla. Esto lo dijo Samuel Bolton, que fue uno de los famosos puritanos. Por eso la imagencita que ven ahí es como antigua, porque los puritanos están ubicados en el siglo XVII. El siglo XVII fue el que vio el movimiento puritano en Inglaterra y posteriormente en Europa, que es el movimiento donde surgió la Iglesia Bautista. Si pueden leer literatura puritana, sus almas serán grandemente bendecidas. Algunos creen, yo pensaría con mi pobre conocimiento, que eso es verdad, que la literatura más grande que se ha escrito, por supuesto aparte de la Biblia, la literatura cristiana más grande de la historia fue la literatura que produjeron los puritanos del siglo XVII, algunos de ellos altísimamente educados, como John Owen, que fue rector de la universidad actual de Oxford. Escribían algunos en latín inclusive, y ellos tenían tanta iluminación que vino particularmente por las grandes persecuciones, exilios y martirios que ese movimiento vivió. Y Samuel Bolton dice esto sobre la ley de Dios: cuando veamos que la ley ha herido a los hombres, entonces es hora de derramar el aceite del Evangelio. La ley nos remite al Evangelio para ser justificados, y el Evangelio nos remite de nuevo a la ley para preguntarnos cuál es nuestro deber como justificados. La ley nos remite al Evangelio para nuestra justificación. El Evangelio nos remite a la ley para enmarcar nuestro camino de vida, lo que llamamos nuestra santificación. También quiero citar esta frase de Spurgeon: ¿quién conoce y siempre recuerda la diferencia esencial y la relación esencial entre la ley y la gracia, ha captado la esencia de la teología? Pero entonces lo que vamos a hacer, sin ser una exposición minuciosa de verso por verso como acostumbramos, es hacer básicamente dos cosas para llegar a la aplicación. Lo primero es 4 observaciones sobre los 10 mandamientos. Y esas 4 observaciones para mi alma han sido tan importantes en esto de caminar con Jesús todos estos años, así que quiero transferirles a ustedes eso y tratar de mostrarlo en nuestro texto. 4 observaciones. Y lo segundo que vamos a hacer es lo que son los 3 respuestas a la pregunta: ¿por qué necesitamos obedecer la ley de Dios? Hay 3 respuestas y lo voy a poner en 3 palabritas fáciles de recordar y seguir. Primero, 4 observaciones sobre los 10 mandamientos. La primera observación: su contexto. Si ustedes notan, en el capítulo 20, en el verso 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué en pasado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este tema del contexto es indispensable en la comprensión de la ley. Dios le da la ley a su pueblo, a sus seguidores, después de que Él los ha redimido de Egipto. Esto es esencial en el libro de Éxodo. Hasta el capítulo 19 es casi la división del libro de Éxodo. Hasta el capítulo 19
nos describe la redención, el rescate, la liberación del pueblo de Israel de ser esclavos en Egipto. Los saca de Egipto. Y del capítulo 20 en adelante les da la ley. Entonces, esto es muy importante, porque no fue que Dios le dijo al pueblo de Israel: aquí tienen mi ley, obedézcanla y yo observaré qué tanto la obedecen, qué tan fielmente la obedecen, y después decidiré si lo rescato o no. Si la obra de rescate de Dios no se operó en virtud de la obediencia de ellos a la ley. La ley fue posterior a la gracia. Primero los liberó, y después que los liberó, les dijo: ahora les voy a enseñar cómo caminar conmigo. Eso es absolutamente importante para que tú lo entiendas. He puesto este ejemplo muchas veces: un niño que es adoptado. Si usted va a adoptar un niño, especialmente si adopta un niño mayorcito de 5 años, 8 años, 10 años, lo que sea, usted no le da una cantidad de normas de cómo funciona su familia, de todas las cosas que su familia considera esenciales para la convivencia, y le da esas normas y le dice: bueno, te voy a enviar este manual, y después de unos meses o años voy a observar, y si cumples con ese manual, entonces yo voy a proceder a hacer todos los documentos y a adoptarte. No, si realmente usted va a adoptar un niño, no importa en qué condición está, de malnutrición, de abandono, de maltrato, como esté, usted primero lo adopta, y después, por supuesto, usted hace lo que decimos con frecuencia: ahora vas a aprender a ser lo que ya eres. Ahora vas a aprender a ser hijo en esta familia, porque ya eres hijo de esta familia. Eso es fundamental en el contexto de los 10 mandamientos. Porque la religión enseña lo contrario. La religión te enseña: haz esto y vivirás. Haz esto y ganarás un premio de Dios. El evangelio funciona exactamente al revés. Él por gracia te atrae a su perdón, te da una nueva vida, te da el Espíritu Santo, te adopta, te santifica, te sella con su Espíritu, y después te dice: ahora te voy a enseñar a hacer lo que ya eres. Eso es absolutamente importante en la comprensión del evangelio. Segunda observación: lo que tenemos en los 10 mandamientos es realmente un resumen. Y no está mal que algunos de ustedes, cuando preguntan cuáles son los 10 mandamientos, dicen: primer mandamiento, amarás a Dios. No es eso los 10 mandamientos. De hecho, no están los 10 mandamientos. Pero primero debemos decir que la ley moral de Dios expresada en los 10 mandamientos es un resumen de toda la Biblia, y particularmente del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Menciono solamente este ejemplo que me parece muy importante. Por ejemplo, Levíticos 19, que lo leerán esta semana, y el capítulo 19 es muy importante. En Levíticos capítulo 19 dice que si usted ve, es más o menos la idea, que un ciego va a tener un tropiezo, o usted mismo le ha puesto ese tropiezo. Lo mismo se dice sobre la baranda en una terraza, y usted no evita que el ciego caiga, y el ciego cae, usted es culpable. Es decir, la idea, por ejemplo, de no matarás, no es sencillamente no asesinarás a otra persona, sino tú estás ordenado a proteger la vida. Y si va caminando el ciego por la acera y tú sabes que ahí hay un hueco y tú no adviertes eso, no previenes eso, no proteges a esa persona, tú eres responsable ante Dios. Entonces lo que está haciendo los 10 mandamientos es resumirlo en 2 palabras: no matarás. Pero evidentemente el libro de Levítico y los demás textos amplían ese concepto. Pero también debemos decir, los 10 mandamientos están divididos en 2 partes que se resumen precisamente en lo que algunos comentaban ahora. Los primeros 4 mandamientos son sobre tu relación con Dios. No sé si ya te diste cuenta de eso. No tendrás otro Dios, no harás imagen ni adorarás otra cosa.
no tomarás su nombre en vano, apartarás un día para él y para su pueblo. Y después vienen mandamientos que tienen que ver con las relaciones horizontales, ¿cierto? Con la familia, con la vida del otro, con el matrimonio del otro, con la propiedad del otro, con la honra del otro, con tu propio corazón. Y esa división Jesús en el Evangelio claramente resume que la primera tabla, así se ha llamado, porque Deuteronomio lo llama las dos tablas, la primera tabla es amar a Dios. ¿Cómo amas a Dios? 4 mandamientos. Y eso es tan importante porque está este tema de la acción, de la acción. Y bueno, lo comentaba en estos días. Esas personas que te dicen, yo amo los niños de África. Bueno, lindo que ames los niños de África. Pregunto, ¿tú has dado alguna donación para estas organizaciones que sirven a los niños que no tienen agua potable en África? No, la verdad, lo he pensado, pero no lo he hecho. Yo le digo, yo preferiría que no amara a los niños de África, pero que mandaras una donación a una organización que le da agua potable a los niños de África. Es que estamos cansados, mis amigos, de esa idea de amar como algo narcisista de sentimientos que tengo yo. Si yo veo la foto de los niños de África y me enternezco. No vea fotos de niños de África, no se enternezca, pero haga algo. Es decir, ¿cuándo vamos a poder relacionar la palabra amor con acción? Con acción. Y entonces los 10 mandamientos aseguran esa acción. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Sí, yo amo al Señor, yo amo. Bien. No tengas otro Dios aparte de Él. No hagas ídolos en tu vida, ni mucho menos te postres a adorarlos. Guarda tu boca de usar mal su nombre. Y aparta tiempo. Dale tiempo. Ustedes han escuchado, no, yo amo mucho a ese amigo mío, no, yo lo amo. ¿Hace cuánto no le haces una simple llamada de teléfono? Un mensajito de WhatsApp. Si hace como 4 años yo le mandé un mensajito. Entonces dice, aparta tiempo para Él. Y apártalo cada semana. Para Él y sus hijos y sus hijas amados. Para Él y su pueblo, que es el día de reposo. Entonces es un resumen. Y la segunda tabla es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo al prójimo? Bueno, se dan 6 acciones concretas y que se dan en el no. Se dan en el no. Ese no es un no propositivo, como vimos en el ejemplo de no matarás. Bueno, la tercera observación, el movimiento climático de los 10 mandamientos. Esto a mí se me ocurre siempre cuando lo veo como de esas cosas que hace el espíritu y que nos atraviesan el alma. ¿Cuál es el último mandamiento? Les contaba pues que la Iglesia Católica, para saltarse el segundo, dividen el 10º. Que es una astucia, es una astucia. Eso no tiene ningún sentido en estudios bíblicos y ya ellos responderán por qué lo hacen y le responderán a Dios por qué lo hacen. Pero el verso 17 es amplio, amplio. No codiciarás. San Pablo tiene una referencia sobre esto en Romanos capítulo 7, verso 7. Él dice que él conoció la gravedad del pecado en este mandamiento particular. Es el único de todos los mandamientos que no es verificable. ¿Sí? Yo no podría decirte a ti, tú estás codiciando. Es un mandamiento bastante resbaladizo. Porque de repente tú estás necesitando comprarte unos zapatos, porque los tuyos están rotos. Dice, yo necesito zapatos, estoy destruyendo todas mis medias cada que paso por un charquito. ¿Qué distancia hay
entre el deseo por una necesidad legítima y la codicia. Claro, hay codicias que tu alma sí puede captar muy bien, ¿cierto? Y intencionalmente el texto hace esta lista, ¿no? Dice, para que no te enredes, no te enredes, es que no hay, el problema aquí no es el deseo, es algo más, pero que entra por la vía del deseo. La casa del prójimo, la mujer del prójimo, su siervo, su empleado, su sierva, su buey, su asno, contexto agrícola, y termina rematando, ni nada que sea de tu prójimo. Y claro, la sociedad se nutre de la desobediencia a este mandamiento. ¿Qué hacen las vitrinas en los centros comerciales? Seducirnos, inflamar nuestra codicia de las maneras más astutas, porque vaya astucia que tienen los publicistas. Casi que te hacen sentir, yo no soy nada si no me compro esa blusa. No es que yo necesito comprarme esa blusa. Te hacen pensar, no hay felicidad si yo no me compro esa blusa. La codicia. La codicia es, según Pablo, lo que nos permite entender la realidad agónica, compleja, contradictoria de nuestro pecado. Y claro, la sociedad se ha vacunado contra este mandamiento cuando dicen cosas como, la envidia es mejor despertarla que sentirla. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo con eso? Es decir, es tan nocivo despertarla como sentirla, pero las astucias de nuestro corazón pecaminoso, de querer que los demás nos codicien. Y exhibimos nuestros logros, exhibimos nuestros objetos, exhibimos nuestros cuerpos para que otros los codicien. La profundidad del pecado se conoce en ese clímax de los 10 mandamientos. No codiciarás. Y particularmente está diciendo, eso es una cosa que solo puedes chequear tú y Dios. Como que nos deja los 10 mandamientos en un escenario de profunda espiritualidad. Como yo no puedo acusar a nadie de eso, pero me puedo acusar a mí mismo. Y Dios lo ve. Bueno, la cuarta observación es el efecto. El efecto, ustedes lo van a ver en el verso 18, saliéndonos un poco del texto que leímos todo. El pueblo percibía los truenos y relámpagos del sonido de trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, o sea, aquella demostración de poder de Dios, una teofanía, una cosa visible de que el monte Sinaí temblaba mientras Moisés recibía la ley. Cuando desciende Moisés, entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y el verso 20 dice que ese sentimiento que ellos tuvieron cuando se les entregó esta ley fue el sentimiento de temor. Y en esto hay algo muy particular para que ustedes reflexionen posteriormente sobre este tema de la ley, porque casi todos los pueblos consideran que poder redactar nuevas leyes es algo que muestra un desarrollo, un progreso en la sociedad, y por eso los países y los gobiernos hablan de una constituyente. ¿Por qué una constituyente? Porque qué maravilla nosotros diseñar nuevas leyes y nuevos impuestos y no sé qué y no sé qué. Como que hay un apetito por la ley, pero es equivocado porque se piensa que esa ley nos va a resolver problemas. El efecto que tuvieron ellos al comprender el volumen de esta ley de Dios fue que tuvieron miedo. Moisés le responde al pueblo, no teman. Él se da cuenta que están muy asustados. Y en un sentido yo pienso que cuando llegamos al Evangelio debemos quedar muy asustados.
Es decir, relacionarnos con un Dios que ve nuestro corazón. Saber que el Evangelio nos dice que no podemos hacer nada para nuestra salvación, que solo dependemos de humillarnos ante su gracia y decirle, hazlo tú, porque si tú no lo haces, aquí no va a pasar nada. Que esto no es religión, sino la soberanía absoluta de Dios manifestada en su gracia. Entonces solo podemos humillarnos ante Él. Es muy asustador y leyes como estas que terminan precisamente en no codiciarás, el efecto es el temor. Pero noten en el verso 20 en particular, Moisés respondió, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Y si ustedes notan en ese verso 20, está un asunto sobre el temor, que muestra que aquí hay dos temores. Que la ley de Dios viene, nuestra respuesta es temor, y Dios nos dice, no quiero ese temor, les voy a dar otro temor. Y es el temor de Dios. Que no es un temor que te aleja de la ley o que te pone a manipular la ley, sino que es un temor que te postra en reverencia delante de Dios. Y ese es uno de los grandes temas a lo largo de la Biblia, el temor de Dios. Que el temor de Dios sí es miedo a Dios. No diga que el temor de Dios, no, el temor de Dios no es miedo. No, sí, téngale miedo a Dios. Pero es un miedo muy extraño. Porque es un miedo que nos hace acercarnos a Él y decirle, yo sé que tú ves mi corazón. Yo sé que este asunto es serio. Yo sé que yo soy un pecador. Pero tú has dicho que tienes misericordia de quien se acerque a ti. Tú me has sacado de Egipto, entonces ayúdame ya que me sacaste de Egipto. El efecto es demoledor, porque ellos tienen una clase de miedo y Dios quiere cambiárselos por otro miedo. Como que el temor de Dios echa fuera todos los otros temores y como que este temor es una forma apropiada de amor ante un Dios santo y todopoderoso. Esas son las 4 observaciones sobre los 10 mandamientos. Entonces voy a hacer ahora las respuestas a esta pregunta: ¿por qué necesitamos obedecer la ley de Dios? 3 respuestas y voy a usar 3 palabras solamente. Y voy a ponerlas en la letra R, que me parece que se puede recordar un poquito más. A mí personalmente me ha ayudado mucho esta distinción. Esta distinción no es original. Viene de Calvino, que fue un abogado que posteriormente se convirtió en teólogo. Calvino fue quien introdujo más específicamente esta comprensión de la ley. ¿Por qué el cristiano todavía tiene una relación con la ley? ¿Y cómo es que el mundo no cristiano tiene una relación con la ley de Dios? Entonces, bueno, Calvino usó otras palabras, yo uso estas porque me parecen más fáciles de recordar. Nosotros necesitamos obedecer la ley de Dios porque la ley de Dios nos da restricción. La ley de Dios pone bajo control nuestra pecaminosidad. La ley de Dios tiene elementos regulativos, persuasivos, como cuando ponemos cámaras al frente de la casa para que el ladrón diga, si me atrevo a entrar, quedaré grabado. Pero la ley también tiene elementos punitivos, que dice, si haces esto, vivirás estas consecuencias. Eso es el componente restrictivo de la ley, que la ley sí reconoce que el ser humano es pecador y que necesita ser controlado. Imagínense, yo pongo ese ejemplo, una ciudad donde le dijéramos a los ciudadanos, liberémonos de toda restricción. Cada cual interprete los semáforos como lo sienta. Entonces habrá aquellos que porque son hinchas de un equipo que es rojo, por ejemplo, pensarán, yo veo el rojo y siento ganas de acelerar. Entonces, como tú lo sientas, sigue tu corazón. Y vendrán otros que, por ejemplo, porque siguen un equipo también de ese color, pues un equipo por ahí de ese color,
verde, ven el verde. Y ven el verde y dicen, cuando yo veo el verde, siento la esperanza y acelero el carro. Y entonces la sociedad se pone de acuerdo, como se está poniendo de acuerdo en tantas locuras de, sigue tu corazón. Y entonces decidimos funcionar. ¿Usted cree que funcionaría así una sociedad? La ley existe porque somos pecadores. Y porque necesitamos elementos que sean regulativos, persuasivos y punitivos. La segunda función de la ley, por qué debemos obedecer la ley, yo lo pongo en esta palabra, redención. Nosotros necesitamos la ley porque es la ley la que nos puede guiar a un redentor. La ley nos muestra nuestro problema y nos guía a un redentor. Bueno, si ustedes han caminado con el Señor un tiempo, van a recordar que aquí es imprescindible mencionar unos textos de Gálatas donde Pablo discutió tanto con los judaizantes de su época. Hay judaizantes en esta época también, porque ellos querían imponer la ley al evangelio. Pero precisamente Pablo les dice en el capítulo 5, que verso 18, que la ley es como un ayo, como un guía, un tutor, un pedagogo que nos hace reconocer nuestra necesidad y nos guía. Pero no porque la ley tenga poder redentor, sino porque la ley nos señala la necesidad de un redentor. Y ahí están estos gloriosos versos de Gálatas, que no pedí que los pusieran en pantalla, pero si los pudieran poner sería maravilloso. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7, tan poderosa esa escritura. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y pone esta observación, nacido bajo la ley. Esa frase en teología es poderosísima. La encarnación ocurrió porque se necesitaba para la justicia de Dios de un ser humano que pudiese obedecer enteramente la ley para que pudiera tomar mi lugar vicariamente y poder establecer la justicia de Dios efectuada en el perdón de los pecados de aquel y de tantos aquellos escogidos que habían violado la ley. Esa frase, Jesús nació bajo la ley. Y Juan 17 dice que él pudo decirle a papá, Padre, he cumplido todo lo que tú ordenas. Él cumplió toda la ley. Por eso el debate con Jesús si cumplía el sábado o no, porque él mostró que él cumplía la ley adecuadamente, que los equivocados eran estos legalistas que estaban imponiendo leyes humanas sobre la palabra de Dios, pero que él cumplió la ley. Verso 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Nosotros. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, la función redentora de la ley. No podemos aceptar un evangelio que primero no nos muestre nuestra condenación por medio de la ley de Dios. Spurgeon decía estas palabras: no creo que nadie pueda predicar el evangelio sin predicar la ley. Si se reduce la ley, se atenúa la luz que permite al hombre percibir su culpa. Esto representa una pérdida muy grave para el pecador, más que una ganancia, pues disminuye la probabilidad de su convicción y conversión. Digo que al dejar de lado la ley, han privado al evangelio de su auxiliar más eficaz. Le han quitado el ayo que debe llevar a los hombres a Cristo.
Nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley cumple un propósito fundamental y no debe ser removida de su lugar. La ley penetra en la raíz del mal, revela la raíz de la enfermedad y nos informa que la lepra reside en lo más profundo. Deben ser aniquilados por la ley antes de que el evangelio pueda vivificarlos. Entonces la ley sí tiene un lugar de cuando tú abres la Biblia, cuando no sientes leer la Biblia, cuando sientes amenazante la Biblia, deberías sentir que es como si recibieras el reporte médico y sintieras aversión a leerlo, porque temes lo que va a decir ahí. Pero si eres inteligente, vas a decir: yo quiero saber qué es lo que dice ahí, para correr de inmediato a hacer lo que debo hacer. Y precisamente por eso la ley nos señala al único que cumplió la ley para poder ponernos bajo su gracia. Entonces viene la pregunta de cuál es la relación del cristiano con la ley. Porque algunos citan erróneamente esa frase de: es que no estamos bajo la ley, ¿cierto? Cuando alguien le menciona un texto de la palabra de Dios que obliga al verdadero creyente en algo de su conducta. Entonces, algunas veces se responde: es que no estamos bajo la ley. Entonces, ¿cuál es la relación del cristiano con la ley? Ahí viene la tercera palabra: restauración. Así como la ley, leíamos, nos guía al evangelio, el evangelio nos devuelve hacia la ley. Hoy leíamos en la adoración, en varios momentos, los pastores, ancianos leían esto del Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, que está casi en todo el centro de la Biblia, el Salmo 119. El Salmo 119 está llenito de expresiones poéticas sobre un hombre que ama la ley de Dios y que siente que necesita la ley de Dios. Nos entrega en primer lugar la ley una herramienta de diagnóstico para nuestra alma. Miren lo que Pablo decía, por ejemplo, de la codicia, que es cuando la ley le permite señalar su codicia, que él ya puede cuidar su corazón, no ofender a su Dios y buscar más y más a Cristo. También la ley nos describe a Jesús, para que nuestro corazón sea cada vez más encendido de amor por Él. ¿Cómo es que Jesús fue capaz de perdonar aún a sus verdugos en el momento de mayor dolor? ¿Cómo es que Jesús puede abrazar al leproso, a la prostituta, no para justificar su conducta, para decirle vete y no peques más, pero ¿cómo es ese corazón de Cristo que verdaderamente cumplió la ley? Pero sobre todo porque en esta debemos decir que la vida, la ley de Dios nos mantiene en lo que yo llamo, y lo diré un poco más en la aplicación, en modo restauración. Y tal vez eso de modo restauración lo entendemos más cuando usamos este ejemplo contemporáneo del modo avión. ¿Usted sabe poner su teléfono en modo avión? ¿Alguna vez has puesto tu teléfono en modo avión? Dicen que es muy recomendable por muchas razones. Pero cuando yo me pregunto, ¿por qué lo llaman modo avión? ¿Por qué no sencillamente se llama, no sé, silencie su dispositivo, apáguelo, no sé, póngalo en receso? Pues otras palabras, ¿por qué se usa modo avión? Pues yo supongo es porque eso se generó en principio cuando en la aviación consideraron que era muy importante proteger, y esto es muy importante, en un vuelo, de que no hayan todas estas interferencias de equipos móviles allí tratando de buscar señales y demás. Entonces yo supongo que eso surgió ahí, ¿cierto? Si no viajáramos tanto en avión sino en globo, entonces se llamaría modo globo. Si viajáramos, no sé,
no sé, en qué viajáramos se llamaría de otra manera. Pero piense eso. Modo avión quiere decir que tú reconoces que hay señales que salen de ti que tienen que ser protegidas y limitadas, que otro está manejando el avión y que tú necesitas someterte a la voluntad del otro, que tú necesitas reconocer que vives en modo restauración. Porque cuando Cristo viene a tu vida y perdona tus pecados y tú reconoces la gravedad de tu maldad, de tu codicia, y tú entregas tu vida a Cristo, no todo en tu vida está resuelto. Todavía eres una persona que no sabe amar. Todavía luchas con tu egocentrismo, todavía luchas con tus miedos, con tus ídolos. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, arranca en nuestra vida el proceso de restauración, que a veces lo llamamos la santificación progresiva. Y bueno, hay muchas escrituras que hablan de esto. Y entonces que yo debo reconocer que yo vivo en modo restauración, que yo debo andar con ese letrero permanentemente. Yo vivo en modo restauración. Tal vez ayuda este ejemplo de las personas que han tenido severas adicciones, y toda mi compasión para las personas que tienen severas adicciones. Las adicciones, mi papá decía, porque mi papá fue adicto al alcohol, al cigarrillo. Mi papá decía, de una adicción solo lo saca Dios. Él conoció lo severo que es eso, porque son personas que han entregado su voluntad a un objeto que los controla, los domina, una práctica. Y entonces en el mundo de la adicción, por ejemplo en Alcohólicos Anónimos, que es una organización que he trabajado de origen cristiano, evangélico, hoy en día no tiene muchos vínculos con la iglesia evangélica, pero en esa organización yo he ido a sesiones, no porque yo haya tenido ese problema, yo he tenido muchos otros problemas peores, pero no el del alcohol. Pero he ido a las sesiones algunas veces. Ellos empiezan siempre la sesión, mi nombre es fulano de tal, yo soy un alcohólico. Llevo 20 años, 4 meses y 3 días sin tomarme un trago. Entonces, claro, los que vamos ahí para apoyar a otra persona, todo decimos, pero 20 años y todavía dices que eres un alcohólico. Entonces esa persona nos responde, no, es verdad, yo llevo 20 años limpio. Mi esposa puede decirlo, mis amigos pueden decirlo, yo no me he tomado un trago en 20 años, 4 meses y 3 días. Pero, si yo no digo esto, yo me expongo a volver a caer. Yo no puedo caer en el orgullo de decir, ya lo coroné, porque ese es el primer paso para otro fin de semana de locura y días perdidos en este tema. Y algunas de esas personas necesitan permanentemente ser acompañados en esos grupos, amorosamente ser acompañados. Pero eso de que puedas decir, yo estoy en restauración, yo soy un adicto a la codicia, mis ojos, mis oídos, todo mi cuerpo me lo demuestra todos los días. Yo necesito la ley de Dios para que haga su obra en mí. Ahora, bendito Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso de la restauración es muy importante. Y quería decir también que en la restauración debo también acentuar el tema de la recompensa. Sí, mis amigos, hay recompensa por nuestra obediencia. Dios te dice, ora en todo tiempo. Dios te ordena, apoya mi obra. Dios te ordena, sírveme con los dones que te di. Y Dios recompensa. Y debo decir,
La recompensa para los hijos de Dios es superior para aquellos que no lo son. Es cierto que la Biblia también señala que aun aquel que dé un vaso de agua a un profeta o que ayude a un niño recibirá recompensa. Pero las escrituras están tapizadas de promesas para los hijos de Dios que obedecen. ¿Por qué eso es así? Porque no es evangelio de gracia. Claro que es evangelio de gracia. Pero la recompensa que Dios da en el camino de la vida cristiana son benditos estímulos de Dios para que sigamos en su camino. Entonces, hermanos, para terminar, vivamos en este modo de restauración. ¿Cómo tu familia sabe que tú estás en modo restauración? Si fueras un alcohólico, por ejemplo, mi padre no aceptaba ni siquiera comerse una torta envinada. ¿Ustedes saben las tortas envinadas? Saben ricas las tortas envinadas. Entonces íbamos a un cumpleaños y saben esta torta negrita que sabe tan sabrosa, la verdad. Entonces él preguntaba, ¿esa es de esa que llaman envinada? Sí, le decían, ¿no? Entonces, no, entonces es mejor, no, tranquilo. Él no comentaba nada, solo nosotros sabíamos por qué no. Lo hacía. Y cuando le pregunté, yo sé lo que es estar en esa situación y cualquier cosa enciende la chispa. Pero no tenía problema con que los demás disfrutaran de su torta envinada. Es decir, tu familia sabe que tú estás en restauración y que necesitas la ley. Entonces, para terminar, aquí están las dos aplicaciones. La primera es pues para quienes todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no te estoy preguntando si vas a una iglesia o no vas a una iglesia, si sabes de la Biblia, puedes no saber nada o saber mucho. Lo que yo te pregunto es, ¿tú eres cristiano o no? Y si tu respuesta es la verdad, yo no soy nacido de nuevo, yo no soy cristiano, deja que la ley y la palabra de Dios te fuerce a ir a nuestro amado Señor Jesucristo. Él sí cumplió y Él tiene el perdón que tú necesitas. Si tú eres ya un hijo de Dios y tú dices, yo sí soy nacido de nuevo, yo ya tengo a Cristo en mi vida, entonces reconoce que estás en modo restauración. Y hay aplicaciones muy concretas. Sométete a la palabra de Dios diariamente. Ora a Dios diariamente. Ora con tus labios. Canta con tus labios. Que otro no viva la fe por ti. Busca sinceramente a tu Dios, porque vendrán tremendas bendiciones en recompensa al hombre o la mujer de Dios. Que como me acuerdo una vez, encontramos a Javier Bockel, nuestro querido Javier, que estamos orando por él, un misionero que ayudó tanto aquí en esta iglesia. Y lo encontramos por allá en algún jardín, en algún lado, leyendo su palabra. Y no sé, uno de nosotros se le ocurrió hacer una pregunta de pronto demasiado innecesaria. Javier, ¿qué está haciendo? Y él dijo, estoy buscando cómo ser más santo. Es que la palabra de Dios no es información para debatir, sino una herramienta del Espíritu en este proceso de restauración que asiste.